Bienvenidos a esta octava tutoría del curso de estática. Entonces, tenemos el problema 1045 que dice que determine la distancia en X del centroide de la figura transversal de esta viga, y además calcular la inercia con respecto al eje Y'. Esta vez no voy a usar la tablita que siempre usamos, voy a tratar de hacerlo más directo para que vean cómo se hace directo. Es mucho más rápido, solo que tenemos cuidado. Entonces, así voy a calcular la coordenada en X del centroide. Entonces, tenemos que ver bien la figura. Tenemos nuestro eje de referencia en la esquina inferior izquierda del área transversal de esta figura. Entonces, ya tenemos bien ubicado ese sistema de referencia. Entonces, si vamos a la página 488 del Euler, vemos la fórmula que nos ayuda a calcular estas distancias de los centroides, que entonces sería que la componente en X es la suma de todas las áreas multiplicadas por la distancia de cada uno de esos centroides de estas figuras a mi eje de referencia entre la suma de todas las áreas, que es lo que venimos haciendo siempre con las tablas, pero esta es la fórmula de la que sale. Entonces tenemos que igual analizar por sección de la figura y saber cuál va a ser cada una de sus áreas y cada una de las distancias en X de los centroides de estas figuras a mi eje de referencia. Entonces vamos a analizar el rectángulo de arriba, luego el rectángulo del centro y luego el rectángulo de abajo. Entonces, teniendo cuidado a que se abarque toda el área que necesitamos. Entonces voy a comenzar con el rectángulo que tenemos abajo, que entonces, siguiendo la fórmula, ocupamos su área multiplicada por la distancia de su centroide a mi eje de referencia. Ok, entonces analizando el rectángulo de abajo, el que es más largo, tendríamos un área de 170 por 30, que es su grosor. Entonces esa es mi área. Entonces, si vemos la figura, sí, 170 por 30. Entonces es un rectángulo, sabemos que su centroide va a estar en el centro de ese rectángulo. Entonces, ok, voy poniendo área que va a ser 170 por 30. Y ahora ocupo la distancia. Ahora ocupo la distancia de ese rectángulo que estoy analizando a mi eje de referencia. Entonces, si analizo el rectángulo que tiene como lado 170, su centroide va a estar a la mitad, que va a ser 85. Pero entonces vemos que mi eje de referencia está hasta el filo de esta figura. Entonces a esos 85 tengo que sumarle 30. Entonces, desde el eje Y al centroide de mi rectángulo de abajo hay una distancia de 30 más 85, que serían 115. Entonces esa sería mi distancia en X del centroide de ese rectángulo de abajo. Entonces multiplico el área, que es 130, por 115, que es la distancia que acabo de analizar. Entonces ya estaremos listos con el rectángulo de abajo. Ahora vamos con el rectángulo del centro, pero vemos que este rectángulo no toma en cuenta todo el rectángulo de arriba. Entonces el área de ese rectángulo va a ser 30 más 140 por el grosor, que es 30. Entonces me queda igual, 170 por 30 el área. Y la distancia de este centroide, de este rectángulo, al eje Y es muy fácil, porque vemos que el eje Y está justo en el filo de ese rectángulo. Entonces va a ser la mitad, porque sabemos que el centroide va a estar en la mitad de ambos lados del rectángulo. Y como tiene un lado de 30, la mitad, que es 15, va a ser la distancia de ese centroide al eje Y. Entonces multiplico mi área por 15. Y ahora el último rectángulo simplemente tiene el área de 30 más 70. Vemos que es todo el rectángulo de arriba. Entonces 30 más 70, que sería 100, por su grosor, que va a ser 30 igual. Y aquí me equivoqué, aquí puse que lo multipliqué por 15, pero como es un rectángulo y su lado es 100 y el eje está en el filo de este rectángulo, la distancia del eje Y al centroide del rectángulo de arriba va a ser la mitad de ese lado, que es
50. Entonces es 100 por 30 por 50. Ahí tuve un error. Y ese sería el numerador de mi expresión. El denominador es simplemente sumar todas las áreas. Entonces ya vimos cómo analizamos la figura. Entonces sería 170 por 30 más 170 por 30 más 100 por 30. Y eso me daría la distancia en X de mi eje Y al centroide de toda la figura compuesta. Si analizarlo de esta manera se les ve muy complicado, pueden hacerlo como lo hicimos en la tutoría anterior, que es simplemente haciendo la tablita y es básicamente lo mismo. Tenemos entonces el resultado, que sería 61,59 milímetros. Y ahora procedemos al cálculo de su momento de inercia con respecto al eje Y. Para esto tenemos que usar teorema de ejes paralelos. Entonces, tenemos puros rectángulos, vamos a dividirlo de la misma manera. Entonces sabemos que la inercia de un rectángulo es 1/12 desde un lado por su otro lado a la 3, siendo el lado que va al cubo el lado que mi eje que estoy buscando atraviesa. Por ejemplo, estoy buscando mi inercia en Y, entonces mi eje Y atravesaría mi lado de 170, el lado de 30 no lo atraviesa, no lo cruza. Entonces el lado que yo elevo al cubo va a ser el de 170. Entonces esa sería la inercia de mi figura, la figura con la que estoy separando. Entonces, utilizando ejes paralelos, tengo que sumarle a esto su área multiplicada por la diferencia entre mis centros de masa. Entonces ya sabemos que mi ubicación de mi centro de masa es 61,69 y que mi distancia de mi centro de masa al eje Y es de 115. Entonces la diferencia entre estos dos centroides de mi figura que estoy analizando, que sería el rectangulito, y mi centroide, que sería mi figura total, esa diferencia de distancias es la que yo elevo al cuadrado. Entonces ya tendría la inercia de mi rectángulo de abajo. Y ahora entonces tengo que sumarle el de los otros dos rectángulos, porque recuerden que yo estoy analizando tres rectángulos, estoy dividiendo la figura entre rectángulos. Entonces de mi segundo rectángulo es lo mismo, usando ejes paralelos tengo la inercia de mi centroide de mi rectángulo, que sería 1/12 por un lado por otro lado del cubo. En este caso vemos que este rectángulo está invertido al anterior, o bueno, está girado en 90 grados. Sí, 90 grados. Entonces el lado que va al cubo es el otro, que es el de 30. Más, entonces le sumo el área multiplicada por la diferencia entre centroides, que ya vemos que el centroide del rectángulo que está vertical es de 15 y el centroide de mi figura total es 61,59. Entonces hago la diferencia y la elevo al cuadrado. Y hago entonces exactamente lo mismo para el último cuadrado, el rectángulo, que es el de arriba. Entonces sumo su inercia en el centroide, que va a ser 1/12 por 30 por 100 al cubo, y ahora aplico ejes paralelos, entonces le sumo su área por la distancia entre centroides, que sabemos que el centroide del rectángulo de arriba está a 50, entonces hago la diferencia con la coordenada del centroide de mi figura total, que es 61,59. Entonces esa diferencia es la que le doy al cuadrado, y obtengo así, sumando todos estos valores, el momento de inercia con respecto al eje Y, que es 41,2 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Y con este valor se termina la tutoría. Muchas gracias.